Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula o cómo se determina el vértice a partir del cual comienza el método simple. El caso más fácil es cuando la región factible de nuestro problema está definido por todas restricciones de menor o igual. De modo que cuando se lleva a la forma estándar, se deben sumar variables de holgura. En este caso, la solución es simple porque el origen es un vértice factible. Fíjense, la matriz de coeficientes sería la matriz A y unida a la matriz unidad, ya que cada S, hay una S por cada restricción. Luego, uno puede proponer como vector básico a las variables de holgura. Recuerden que tenemos una variable básica por cada restricción. Luego, todas las otras variables constituyen las variables no básicas. La matriz base será la matriz unidad y así podemos calcular el valor de las variables básicas o variables de holgura en este caso con la fórmula b a la menos 1 por b. Eso nos da igual a b y sabemos que b son todos valores no negativos. Por lo tanto, el punto es factible y a partir de ese punto se puede comenzar a iterar. Vamos a hacer Supongamos este problema de maximización. Si lo llevamos a la forma estándar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sumar eses a cada restricción. A partir de allí podemos definir como el primer vector base a las variables de holgura. Por lo tanto, como no base son las variables x1 y x2, queda también definido la matriz base como la matriz unidad y los vectores correspondientes a x1 y a x2 van a constituir la matriz no base. El vector CB de coeficiente de las variables básicas en la función objetivo, como las S no están en la función objetivo, tiene todos sus elementos 0. Luego podemos calcular este primer punto como CB se calcula como la inversa de B por el B. Eso nos da 3, 6, 3, que es el valor de las variables de holgura. Las otras variables valen 0. Y la función objetivo, en este punto, va a valer CB por XB. Luego vale 0. Falta saber si este punto que hemos calculado es el óptimo del problema o si hay que seguir iterando. Para eso aplicamos la condición de optimalidad, que decía que hay que calcular para todas las variables no básicas los coeficientes de mejora, estos ZJ menos CJ. Para lo cual, primero hay que calcular el vector alfa, ¿sí?, dado por b a la menos 1 por pj. Eso se puede hacer todos juntos para todas las variables no básicas, haciendo b a la menos 1 por n, b a la menos 1 por la matriz n, nos da alfa de x1 y alfa de x2 en este caso. Luego calculamos los coeficientes de mejora para x1 y para x2. ¿Cómo se calculan? Como CB traspuesta, que era 0, 0, 0, por el alfa de x1, que ya lo hemos calculado, 3, 4, 1, menos el coeficiente de x1 en la función objetivo, menos 4. Eso nos da menos 4. Hacemos lo mismo para la otra variable no básica. CB por alfa de x2 menos el coeficiente en la función objetivo de x2, que es 1. Esto nos da menos 1. Para que sea óptimo, como estamos en un problema de máximo, tendrían que haber sido todos no negativos. Sin embargo, son negativos. Decidimos que el más negativo ingresa a la base. Luego, x1 va a ser la variable no básica que en la próxima iteración va a estar en la base. Si una ingresa a la base, hay que ver cuál sale de la base.
Para eso aplicamos la condición de factibilidad, que tenía esta fórmula. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el mínimo de qué coeficientes. Acá arriba van a ir todos los valores de b a la menos 1 por b, es decir, el valor de las variables básicas hasta el momento, que eran 3, 6, 3. Y abajo va a ir dividiendo los elementos del vector alfa de aquella variable que ingresó a la base. 3, 4, 1, el vector alfa de x1. 3, 4, 1. Como todos son positivos, debo considerar todos los términos. ¿Sí? Hago los coeficientes. ¿Y cuál es el más chico? El más chico es 1. Luego, la variable que está en esa posición, en la posición del elemento 1, o sea, la posición r igual 1, que es S1, es la variable que va a salir de la base. Entonces, en la nueva solución, en el lugar donde estaba S1, ahora aparece X1. S1 pasó a estar fuera de la base. La matriz base ahora cambia su primer columna por la columna correspondiente a X1, 3, 4, 1. Y la matriz no base ahora cambió su primer columna. El vector CB también cambió, porque ahora el primer elemento de la base tiene a 4 como coeficiente en la función objetivo. Luego CB va a ser 4, 0, 0. Falta saber cuánto valen las variables en este punto y si es que este punto es el óptimo del problema. Para saber cuánto valen las variables, tenemos que hacer b a la menos 1 por b. Hacemos la inversa de la base nueva, b sigue siendo el mismo, eso nos da 1, 2, 2, que es el valor de las actuales variables básicas. Las otras valen 0. ¿Cuánto vale la...? O sea, tengamos en cuenta esto, todo dio positivo, por eso está bien. Siempre debe dar, todos estos elementos deben dar positivos. ¿Por qué? Porque la condición de factibilidad surgió imponiendo la condición de que todas las variables sean positivas. Nunca nos va a dar acá un valor negativo. Si algo nos dio un valor negativo es que hicimos algún error de cálculo. Vamos ahora a calcular la función objetivo. La calculamos por la fórmula CB por XB. CB es 400 y XB le hemos calculado 122. Eso nos da 4. Y está bien, los cálculos aparentemente son correctos porque antes daba 0 y ahora aumentó. ¿Sí? No debería disminuir porque aplicamos condición de optimalidad. Luego, estamos bien, la solución está aumentando. Falta saber si esa solución es la solución óptima. Para eso calculamos condición de optimalidad, es decir, los coeficientes de mejora para las variables que ahora son no básicas, que son S1 y X2. Entonces calculamos los vectores alfa, como b a la menos 1 por n, tenemos el alfa de S1 y el alfa de X2, y calculamos con los nuevos vectores el coeficiente de mejora para S1 y para X2. Como los dos dieron positivos, entonces tuvimos suerte que esta vez, en esta iteración, ya hemos encontrado el óptimo del problema. Entonces, la solución óptima, ¿cómo la recuperamos? X1 está en la base, vale 1. X2 no está en la base, vale 0. S1 no está en la base, vale 0. S2 es el segundo en la base, vale 2. Y S3 vale 2. La función objetivo en el óptimo dijimos que vale 4. Bien, así hemos resuelto un pequeño problema sin prácticamente dificultad, porque al ser todas restricciones de menor o igual, las variables de holgura eran las primeras variables básicas en la aplicación del método. En un caso donde hay restricciones de mayor o igual o hay restricciones de igualdad. En ese caso va a aparecer una dificultad. Fíjense, si queremos resolver este problema, lo llevamos a la forma estándar. Y ahora para llevarlo a la forma estándar, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que restar ese 2, sumar ese 3 y acá no pusimos nada. ¿Qué usamos
como variables básicas para comenzar a trabajar. Si seguimos con el criterio de que sean las variables de holgura, podemos poner S2 y S3 y en la primera restricción no tenemos variable de holgura. Pongamos a X2 que está multiplicado por 1 y veamos qué pasa. Las variables restantes, X1 serían las no básicas, esta sería la base, ¿sí? Este coeficiente, este y este, y calculamos el valor de las variables básicas como b a la menos 1 por b. Cuando hacemos este cálculo nos encontramos con que la variable S2 es negativa y la variable S3 es negativa. Quiere decir que este punto no es factible, ¿sí? Las variables no pueden ser negativas, ¿sí? La restricción 2 y la restricción 3 no se están verificando. ¿Cómo hacemos en este caso entonces para encontrar un vértice para que podamos comenzar a realizar el método simples y encontrar el óptimo de este problema? Para ello vamos a utilizar lo que se conocen como variables artificiales. Si este es el problema escrito en la forma estándar, ¿sí? Acá estas X incluyen también a las S, vamos a sumar a cada restricción, al menos en las restricciones donde no aparecen S y donde las S aparecen restando, le vamos a sumar una variable artificial. Estas variables artificiales, ¿sí? Una por cada restricción, aparecen multiplicadas por la matriz unidad. Luego uno podría considerar que las variables básicas para comenzar a resolver este problema, si esta fuese la región factible, podríamos considerar como variables básicas a las variables artificiales y todas las variables del problema serían no básicas. En ese caso, como la inversa de la base sería la matriz unidad, el valor de las variables básicas, calculada como b a la menos 1 por b, daría b, y b, como esto está en la forma estándar, son todos valores no negativos. Luego S es un vértice de esta región factible. Claro, nosotros no tenemos esta región factible en nuestro problema original, sino esta región factible. Pero fijémonos lo siguiente, si nosotros encontramos una solución que sea factible para este problema, pero donde todas las variables artificiales tomen el valor 0, este punto X que verifica esto con R igual 0 verificaría la región factible del problema original. Luego, las variables artificiales las voy a incluir en el problema al solo efecto de encontrar un punto que sea factible para este problema, pero con R igual 0. Para ello, yo lo que necesito es forzar a esas variables artificiales a que tomen el valor 0. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hay dos técnicas. A través del método de penalidad o técnica M, que implica considerar las restricciones artificiales y como función objetivo, la función objetivo original, y si el problema es de mínimo, sumar todas las variables artificiales multiplicadas por un número muy grande. Ese número muy grande hace que al estar sumado a la función objetivo, como la función se quiere minimizar, el valor de R debería ser 0 para poder encontrar el mínimo de esta función. Cualquier valor de R mayor a 0 está perjudicando el valor de la función. En cambio, si el problema fuese de máximo, yo lo que tendría que hacer es restarle las variables de holgura multiplicadas por un número muy grande. Así, el óptimo de este problema va a tender a llevar a las variables R al valor 0. Cuando termino de resolver este problema, yo encontraría una solución óptima con valores de R igual a 0 y valores de X que verifican el problema original. Luego, la solución óptima de este problema artificial
¿sí? Sería igual a la solución óptima del problema original, sea este o sea este. R siempre va a tomar el valor 0, salvo que el problema original no tenga solución factible. Entonces, si no puedo encontrar ningún valor de x tal que a por x sea igual a b, R va a tomar un valor distinto de 0. Y eso quiere decir que el problema original es no factible. Ya esto lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Que evita trabajar con esos valores muy grandes, esos valores de m, que lo que provocan es un problema de escalado, ¿sí? Pueden llevar a errores de redondeo, ¿sí? Y a trabajar con las variables R hasta el final del problema, ¿sí? Un problema bastante más grande. Esta otra técnica, la técnica de las dos fases, es más eficiente desde ese punto de vista. ¿En qué consiste la técnica de las dos fases? En resolver primero un problema cuyo único objetivo sea encontrar un vértice factible para el problema inicial, para el problema original. Eso es tomar como función objetivo las variables artificiales y minimizar la suma de las R. Siempre en la primera fase como función objetivo es minimizar la suma de todas las variables artificiales. Una vez resuelto este problema, vamos a encontrar un punto que verifica que A por X es igual a B. Entonces, ese punto tendrá un conjunto de variables básicas, un conjunto de variables no básicas y las R iguales a 0. Esas variables básicas y la inversa de esa base pueden pasar como punto inicial a la fase 2. ¿Sí? Lo que resolvemos es el problema original, ya sea de máximo o de mínimo. Aquí resolvemos el problema original, comenzando con las variables básicas que surgieron de la solución óptima de la fase 1 y la inversa de la matriz que también obtuvimos en la última iteración de la fase 1. Luego seguimos trabajando y resolvemos este problema a través del método, de los pasos del método simplex que ya hemos visto. ¿Cómo se trabaja con las variables artificiales? Si tenemos un problema donde aparecen restricciones de mayor y restricciones de menor y restricción de igual, vamos a sumar variables artificiales en las restricciones de igualdad y en las restricciones donde las variables de holgura aparecen restando. Luego, si las variables de holgura aparecen sumando, se pueden tomar como variables básicas. Entonces tomaríamos como variables básicas para la primera iteración las variables artificiales y donde no hay variable artificial, las variables de holgura. Bien, ahora los casos especiales, 4 casos especiales, lo que se llama solución degenerada, soluciones óptimas alternativas, solución no acotada y solución no existente, y ver cómo el método simplex puede encontrar, puede darse cuenta que estamos en estos casos. ¿A qué se llama solución degenerada? Una solución degenerada se define como aquella solución donde alguna variable básica vale 0. Gráficamente, ¿qué representa? Representa que por un determinado vértice pasan más restricciones que las mínimas necesarias para definirla. Fíjense, este es un vértice normal, donde la intersección de dos restricciones lo define. Este vértice es un vértice degenerado. Acá tenemos la intersección de la restricción 2, la restricción 3 y también el eje X1. ¿Sí? Este es un punto degenerado porque hay más restricciones que las mínimas necesarias para definirlo. Fíjense que este punto se podría encontrar con la intersección entre la restricción 2 y la restricción 3, entre la 2 y el eje X1 o entre la 3 y el eje X1. Quiere decir que para el método simplex acá hay como 3 puntos superpuestos. Entonces el método simplex puede partir del origen, llegar a este punto, puede iterar más de una vez, puede que este punto sea el óptimo o
puede que no lo sea y siga y encuentra la solución óptima en otro vértice. Un problema que puede ocurrir es que cuando llegue a la solución degenerada, en este punto comience a iterar varias veces y empiece a ciclar y nunca pueda llegar a la condición de optimalidad. En ese caso se dice que el problema entra a ciclar y los algoritmos comerciales tienen procedimientos para romper esos ciclos. Eso no lo vamos a ver en este curso. ¿Cómo se da cuenta el método simplex que la próxima iteración es una solución degenerada? Porque en la condición de factibilidad se produce un empate. Fíjense, cuando vamos a elegir qué variable sale a la base, dijimos, tenemos que encontrar cuál es el mínimo de estos valores. El mínimo de estos valores, acá va a haber dos que coinciden. Luego, ¿qué variable decidimos que salga de la base? Bueno, cualquiera. Una va a salir y va a tomar valor 0 y la otra se va a quedar en la base tomando el valor 0. Por eso la solución se llama degenerada. Otro caso particular o caso especial es el caso de las soluciones óptimas alternativas, que ya lo hemos visto anteriormente. Esto se da cuando las líneas de nivel de la función objetivo es paralela a alguna restricción. En este caso, ¿sí? Todo un segmento es óptimo del problema. Y el método simplex va a encontrar los vértices de esa región. Fíjense, ¿cómo se va a dar cuenta el método simplex de que existen soluciones alternativas? Porque cuando encuentre un óptimo y aplique la condición de optimalidad, le va a dar que la condición se cumple, pero que algún coeficiente de mejora es igual a 0. Si un coeficiente de mejora vale 0, quiere decir que si esa variable ingresa a la base, vamos a encontrar otro punto donde la función objetivo no ha variado en 0, por lo tanto, es tan óptima como la anterior. Luego así tenemos los distintos vértices que también son óptimos. En este ejemplo, el método simplex va a encontrar el punto B y el punto C. Pero ¿cómo podemos indicar que todos los puntos que forman el segmento son también óptimos del problema? ¿Cómo lo podemos dejar indicado? Bueno, cada uno de esos puntos se obtienen haciendo una combinación convexa de los dos vértices. ¿Qué es una combinación convexa? Si x sub i asterisco es cada uno de esos vértices óptimos, si yo sumo esos puntos multiplicados por un coeficiente alfa sub i positivo y menor que 1, tal que la suma de todos esos parámetros sea igual a 1, estamos representando los infinitos puntos óptimos que pertenecen a ese segmento. Para este ejemplo, el punto B estaba dado por x1 igual 0 y x2 igual 5 medios, y el punto C estaba dado por x1 igual 3 y x2 igual 1. Luego, cualquier punto óptimo con componente x1 y x2 dado por alfa por 0, 5 medios más alfa 2 por 3, 1, tal que alfa 1 y alfa 2 valgan 1, está representando todos los puntos de ese segmento. Fíjense, si x2 vale 0 y x1 y alfa 1 vale 1, entonces estamos en el punto B. Si alfa 1 vale 0 y alfa 2 vale 1, estamos en el punto C. Si vale 0,5 cada uno, estamos en el punto medio. Si alfa 1 vale 0,3 y alfa 2 vale 0,7, estamos en un punto por aquí. Y así, los infinitos valores que puedan tomar alfa 1 y alfa 2 me van indicando los infinitos puntos de este segmento. Otro caso especial es el caso de la solución no acotada, es decir, cuando la variable de decisión que ingresa a la base puede aumentar su valor infinitamente. ¿Cómo se daba cuenta el método que esto está ocurriendo? Cuando ninguno de los términos
del vector alfa de la variable que ingresa a la base es positivo. Cuando yo la condición de factibilidad estoy dividiendo por todos términos ceros o negativos, entonces quiere decir que la función objetivo puede aumentar infinitamente. Se dice que el problema es no, la solución del problema es no acotada. Y por último, otro caso especial, ya lo hemos hablado hace unas diapositivas atrás, es el caso de que no exista solución factible. Si no existe solución factible, el método simplex se da cuenta porque cuando resuelve el problema artificial, ya sea por la técnica M o ya sea por la técnica de las dos fases, en la solución óptima las variables artificiales no son nulas. Si no logran hacerse cero, es que el problema original no tiene ninguna solución factible. Bien, esto es todo lo que corresponde a la teoría del método simplex. Esto se aprende haciendo muchos ejemplos. Les aconsejo que lean la teoría que está en los apuntes. Ahí aparecen varios ejemplos resueltos y les van a servir como base para poder resolver la guía de problemas.